vamos al tema importantísimo de la seguridad en un carro usado. La seguridad actualmente es algo que viene desde el principios de los primeros siglos, donde los hombres empezaron a utilizar carromatos, carretas, carros que eran tirados por caballos, como estos que vemos ahorita aquí en pantalla de la famosísima película de Ben-Hur, una cuadriga. Son cuatro caballos tirando de una carreta de 2 ruedas, que no tenía muy buena suspensión y que batallaban para frenarlo y que no tenían controles electrónicos absolutamente para nada. Desde el principio del que el hombre hizo uso de la rueda, empezó a construir este tipo de carros. Lo podemos ver en las diferentes pinturas que hicieron los asirios, los caldeos, donde ya se veían en escenas de guerra en carretas de este tipo. Estamos hablando de más de 4 o 5 mil años. Y desde entonces para acá quiero decirles que la evolución de los carromatos, de las carretas y diligencias realmente ha mejorado poco en cuestión de seguridad. Vinieron ya casi muy cerca del siglo XIX este tipo de diligencias. Las diligencias que ya empezaban a incorporar algo de suspensión, que empezaron a agregar componentes para la suavidad en la conducción, tanto para el chofer, porque de ahí viene la palabra chofer, el conductor de la diligencia, ya tenían muy buena suspensión, empezaron a ponerles muelles. Ahorita vamos a ver aquí una escena de una carrocería que todavía estuvo en uso antes de que se convirtieran en automotores. Ese tipo ya podemos ver ahí que tiene muelles y suspensión, ya hacía cómodo y suave el transporte. Pues llegaron los primeros vehículos automotores. Vamos a poner ahorita aquí una escena de Henry Ford. Henry Ford a un lado de su hijo Henry Ford II, en este carromato, es una cuadriga, así le decían ellos también, es el cuadriciclo. Vean cómo no tenía un volante propiamente dicho, sino que tenía básicamente una palanca para girar a la izquierda y a la derecha. Y claro que ya había incorporado el motor, pues no había ningún accesorio, a lo mejor podrían haber empezado a incorporar poco a poco lámparas, se empezaron a ayudar un poquito de frenos similares a los de la época de los caballos, pero para nada incorporaban ni cinturones de seguridad, y para nada se pensaba en la seguridad porque la velocidad de desplazamiento realmente era muy baja. Ahí están Henry I, el papá, y Henry II, el hijo. 2 generaciones juntas en un automotor de los primeros. Fueron evolucionando los vehículos y siguieron haciendo vehículos nada más pensando en el transporte, sin pensar en la seguridad. Llegamos más o menos a la época de los 50, por aquí ya tenemos vehículos que incluían todo un lujo por dentro y todo un lujo por fuera, mucho cromo. Tenían especial atención y cuidado por aparecer bonitos, pero no pensaban en la seguridad. Hasta que llegaron los años 70, el periodo que dejó el 65 con las primeras demandas por seguridad. Hay un personaje que no es ingeniero en diseño, que no tiene absolutamente ningún estudio en la categoría de diseño automotriz. Existe, todavía vive, nació en 1934 y este año cumple 90 años. Su nombre, Ralph Nader. Todos deberíamos de estar muy agradecidos de este hombre, porque este hombre transformó a la industria automotriz para que pensara en los consumidores, en los usuarios y en los peatones. Ralph Nader en 1965 sacó un libro súper importante. En ese libro, él consignó para que se fijaran las autoridades este libro que estoy presentando ahorita en pantalla, que se llama Inseguro a cualquier velocidad. Inseguro a cualquier velocidad habla de los peligros de comprar no lo que era un carro, era una arma mortal, una arma letal. Y en particular se fijó y lo presentó como todo un caso a un vehículo de los años 60, el famosísimo Chevrolet Corvair, el Corvair Monza. Ese Chevrolet Corvair tenía muchos accidentes
y particularmente este carrito que pues tenía una estampa más o menos atractiva para la época de los años 60, 70. Particularmente ese carrito se basó en un diseño alemán que tenía una suspensión trasera en el eje que era independiente del lado izquierdo del lado derecho, que sí es cierto, a bajas velocidades da muy buen resultado para suavizar el paseo dentro del vehículo de los pasajeros con los baches y los bordos. O sea, es un elemento de transición que hace una amortiguación muy aceptable, muy tolerable. Pero, ¿qué pasó cuando las carreteras americanas empezaron a subir el uso de los vehículos con más alta velocidad? Se empezaron a voltear estos carritos. Estos carritos se basan su diseño en un principio del eje que pierde estabilidad al manejo. Ese eje trasero, cuando va girando en una curva cerrada, tiende a perder control el chofer y termina por volcarse. Bueno, pues en ese carro precisamente el señor Ralph Nader fundamentó su propuesta para pedirle a los legisladores que obligaran a los fabricantes de automóviles a mejorar la seguridad. No nada más después aumentó mucho más, ¿verdad? Porque ahí se está fijando en el detalle de los que se volteaban. Hubo muchos accidentes y varias muertes por ese motivo. Bueno, como respuesta inmediata, la General Motors empezó a buscarle algún truco, algún estudio para poderlo incomodar y quizás poderlo meter a la cárcel. Pues no prosperaron en su propósito. Al final, el señor Ralph Nader les ganó la demanda y en aquella época de los años 70 les quitó la nada despreciable suma de $280,000. Para la época, pues ahora es una millonada, pero les ganó la demanda. Y no solo eso, les pidió, junto con una revista que presenté la semana pasada que se llama Consumers Report, el reporte de los consumidores, a que empezaran a implementar para nuestro beneficio y con nuestro costeo. Nosotros lo pagamos. Los fabricantes de automóviles no hacen más gasto de algo, nos lo cobran, nos trasladan el gasto. La inversión que ellos hacen para mejorar la seguridad la pagamos todos nosotros. Este tipo de detalles, por ejemplo, aquí vamos a presentar un carrito Chevrolet Bel Air de 1957, todo cromo en el frente. Pues él les dijo, oigan, esos carros están hechos para que los accidentes sean verdaderamente graves. Cuando un transeúnte es atropellado por un frente cromado tan bonito como este, es golpeado y múltiples fracturas resultan de estas piezas tan duras y hacen mucho daño a las personas. Tienen que empezar a reglamentar que no tengan este tipo de frente en los vehículos. También se fijó en los interiores. Dijo, dentro de los vehículos hay mucho cromo, está muy reluciente. Yo sé que los propietarios, los ciudadanos americanos, son muy dados a la estética, a la belleza y al atractivo del cromo. Pues sí, nada más que demasiado cromo y mucho brillo. Esto ocasionaba que el destello de luces, tanto de las propias del interior como de otros vehículos que reflejaban, cegaran temporalmente a los choferes. Eso hacía que ocasionaran muchos accidentes. Empezó a fijarse en muchos detalles el señor Ralph Nader y obligó a que empezaran a utilizar cinturones de seguridad. Aquí está el diseñador de un Volvo que presenta por primera vez un cinturón de seguridad de 3 puntos. Quiero decirles que es uno de los mejores inventos con respecto a la seguridad. Vamos a mostrarles más adelante en otra gráfica cómo ha reducido el número de accidentes fatales el uso de los cinturones y que tanta reluctancia ocasionó entre la ciudadanía americana decirles, estás obligado a conducir con el cinturón, es por ley. Pues batallaron muchísimo. Aquí estamos presentando una gráfica de cuánta diferencia hay entre los accidentes que pudieron haber sido fatales. Aquí estoy viendo con puntos azules el número de fatalidades que pudieran haberse convertido verdaderamente en catastróficas con respecto al cinturón y la bolsa de aire. De los años 91 al 2001, estas son datos específicos de la página de la NHTSA,
es la National Highway Traffic Safety Agency, la Agencia Federal de Seguridad de Tráfico en el transporte en carreteras, nos está diciendo que de no haber sido por la implementación de las reglas del uso de los cinturones, todos esos hubieran sido unos fatídicos accidentes. Entonces, ahorita tenemos que buscar, al comprar un auto, que se tengan las 5 estrellas de seguridad de la NHTSA del 2024. Bueno, este señor Nader, que todo el mundo deberíamos estar tan súper agradecidos, instó a las legislaciones locales a que buscaran la manera de eliminar previamente con pruebas fehacientes que sus vehículos eran confiables. Tenemos el famoso caso del Pinto de los años 70. Por ahí tenemos alguna imagen del Ford Pinto, muy, muy famosito, porque pues, era un vehículo económico, fácil de construir, poquito material, bajo peso, fácil de transportar. Tenían que competir contra los vehículos europeos que ya empezaban a entrar y se les ocurrió fabricar ese famosísimo Ford Pinto. ¿Qué pasó? Una gran cantidad de accidentes por incendio, más de 500 accidentes fatales en los que hubo este tipo de incendios como los que vemos en pantalla, porque no soportaban el choque por la parte de atrás, ya que el tanque de combustible estaba instalado en la parte trasera, detrás del eje, aquí está donde están haciendo algunas pruebas. La Ford no quería admitir ese error. La Ford empezó a ser demandada y la ley lo obligaba a pagar $200,000 por cada fallecido en un accidente, pues la Ford prefirió pagar $200,000 por cada persona. Dijo, pues si son 100 hasta ahorita, tanto. Si ya van en 500, tanto. No paró la producción. Bueno, pues los dueños de los Pintos empezaron a hacer este tipo de protestas. Dice, por favor, no te me acerques en la parte trasera, soy explosivo. Ahí dice, en ese pequeño letrero que le puso, no te acerques a la parte trasera, mi vehículo es muy explosivo. Qué triste que a través de los accidentes los seres humanos hayamos tenido que aprender que la seguridad no nos la están vendiendo, no nos la están regalando, la pagamos, pero que la pongan, que nos digan, esta arma tiene el gatillo aquí y dispara para allá, no que nos digan que va en el sentido opuesto. Luego vinieron otra serie de vehículos similares a los del Corvair. De aquella época del Corvair tenemos un Jeep muy particular de la época del Corvair, que lo agarró la Armada de los Estados Unidos y hizo también detalles de guerra en la guerra contra Corea y en Vietnam, y también se volteaba el carrito y de ahí emigró hacia el Bronco 2. Ese famosísimo Bronco 2 que estaba muy bonito, que se veía como la suspensión muy bonita, levantadita. Bueno, pues era fatídico, se volteaba cada rato en las curvas. Ese famoso Bronco 2 tuvo que salir del mercado precisamente por un pésimo diseño donde el centro de gravedad y la altura, el tamaño de las ruedas, lo hacían muy propenso a que se volteara. Pues contra todos esos se fue el señor Ralph Nader y desembocó ya posterior a esa época en la triste historia que tuvo la Ford y Firestone por la famosísima Ford Explorer, con la misma tendencia a las volcaduras, con los mismos defectos de fabricación, el centro de gravedad muy, muy alta. Miren cómo queda un vehículo de estos cuando se voltea. La gran mayoría se volteaba porque las llantas se desprendían. ¿Y por qué se desprendía el caucho en el neumático? ¿Por qué se desprendía? Porque la Ford, en un intento por bajarle un poquito a la gravedad de las fallas, ordenó que se le bajara la presión a los neumáticos. Eso hace más calentamiento y aquí están los resultados. Un neumático al que se le baja la presión se calienta mucho, truena, se desprende y vean lo que pasaba. Hubo un pleito muy grande entre la Ford, fabricante de los vehículos, y la Firestone, fabricante de las llantas, de los neumáticos. Hubo un pleito muy grande. Al final, Ford terminó haciéndole una difamación a la Firestone. Aparentemente la Firestone pagó los platos rotos de un pésimo diseño y
la historia juzgará en el futuro quién tuvo la razón. Hay muchos videos ya de los años 70, 80 que consignan estos detalles. Ahorita que estamos terminando ya este tema, voy a hacer una pequeña pausa y les pido por favor que nos ayuden a que este tipo de material llegue a más personas. Los invito a que hagan su suscripción a nuestro canal y que le den like. De veras, ese tipo de incentivos nos ayudan mucho para que este tipo de material llegue a más personas. Se los agradecemos particularmente que hagan uso de su facultad de decir, sí, quiero seguir aprendiendo de este tipo de material. Más pronto, más al rato pasaremos a la gustada sección de preguntas y respuestas. Pregúntale al maestro. Un ratito, no se me desesperen. Vamos a darle lectura a todas sus preguntas, a las que alcancemos a razonar. ¿Por qué se volteaban estos vehículos? Primero, el desprendimiento de las costuras en las ruedas eran particularmente porque era calentamiento. Ahí se ve donde se desprende el piso. Estamos viendo la foto de una llanta. El corte transversal de cómo se desprendía por calentamiento. Y todo eso se ocasionó porque la Ford dijo, no es culpa de nosotros, es culpa del diseño de las llantas. Al final de cuentas, quién vendía el vehículo y quién lo autorizó, pero bueno, se vio muy mal por ahí la Ford, ya corrigieron esos detalles, ya están vendiendo de nuevo esos vehículos, ya pasamos por esa etapa tan triste de la historia. Vamos a ver cómo al elevar la altura de un vehículo se cambia el centro de gravedad. Un vehículo que es más alto tiene menos agarre porque el mismo peso lo inclina. Vamos a compararlo, por ejemplo, como unos vehículos, una lancha en el agua, donde los pasajeros están sentados apaciblemente, no pasa nada. En cuanto se levantan, los pasajeros se ponen de pie, cambia el centro de gravedad. Ahí se puede inclinar fácilmente la barca. Algo similar pasó. La gravedad es muy importante. Si tenemos más separado la distancia entre ejes en un vehículo, tendremos más estabilidad. La Ford Bronco pecó de tener muy cerca las ruedas y tener poca estabilidad. Todo eso en las curvas. Entonces, es más fácil tener tendencia a voltearse cuando el centro de gravedad está más elevado y cuando la distancia entre ejes es menor. Eso es lo que pasó. También el señor Nada insistió sobre los cinturones de seguridad. Y luego de ahí emigramos hacia las bolsas de aire. Toda una escena en la que es importantísimo ponernos los cinturones y ahí vemos cómo el pasajero de atrás no te ha puesto el cinturón y es proyectado hacia el frente. No importa si el pasajero de adelante lo traía o no, el pasajero de atrás sale disparado, ahí está la bolsa de aire disparándose y el pasajero de atrás vuela por encima y se va y se estrella contra el parabrisas. ¿Por qué? Por no utilizar el cinturón. Por favor, hay que pedir que tenga los cinturones en buen estado y que los usemos, que nos los pongamos. También los bebés, los niños. Es muy frecuente aquí en nuestros países latinoamericanos, en México. No pasa nada. En Estados Unidos, quiero decirles que está prohibidísimo transportar a un menor de edad si no va en su silla de niño, de bebé, de infante, adecuadamente sujetado, porque es gravísimo. Los niños de 30 kilos, de 20 kilos, 10, salen proyectados sin el cinturón. Estas pruebas de choque con monigotes, a las que fueron obligados porque la NHTSA obligó a los fabricantes a que no le hace que las hicieran. Nosotros pagamos por todas esas pruebas, nosotros pagamos por la seguridad, se llama seguridad pasiva. Quisiéramos que nunca fuera efectiva y dinámica, que nada más estuviera ahí, que nunca la llegáramos a necesitar. Bueno, vamos a pensar en eso. No la necesito, pero me voy a poner el cinturón. Las bolsas de aire funcionan, las pruebas estas lo demuestran. No solo es el primer choque al frente, sino que hay un segundo choque en el interior. El vehículo recibe el primer impacto, el choque, y el segundo choque es el del pasajero contra lo que esté sólido y rígido, fuerte. Ahí chocamos y ahí nos hacemos severos daños. También no traer en el respaldo, en la parte trasera, hace mucho dislocamiento
de los cuellos en el momento de un choque. Por eso muchas personas a bajas velocidades, un choque 30 kilómetros, 40 kilómetros, se dislocan las cervicales. Vamos a hacer uso de estos elementos de seguridad que fueron diseñados porque nosotros los impusimos, porque nosotros los pagamos, porque los consumidores le dijimos prácticamente a los legisladores, implementen esto en los vehículos en los que a diario nos transportamos, a diario los utilizamos. Espero que hasta aquí esta plática les haya servido como motivo para hacer uso de todos y cada uno de los elementos de seguridad que tienen disponibles en sus vehículos. Y que se fijen muy bien que se apague el foquito de la bolsa de aire cuando compran un vehículo usado. Acuérdense que la vida depende. No vamos a comprar un vehículo que se convierta en motivo de problemas de nuestra salud, lesiones en la columna, dislocados, fracturas y cosas más graves, más severas.